dengue, tú no le das antiinflamatorios, por una simple razón. El paciente con dengue, como bien tú sabes, y lo has escuchado, hasta me lo han preguntado, tiene fases, ¿sí? Tiene fases. Y en una de las fases, que es la fase crítica, viene la primera la febril, o la crítica, la convaleciente. En la fase crítica hay una hipotensión. Imagínate tu sistema vascular hipotenso y encima con trombos. No te conviene, ¿sí o no? Porque si tú tienes hipotensión por una hipovolemia, vas a tener hipoperfusión. Al tener hipoperfusión, ¿qué vas a tener? Hipoxia celular. Imagínate esa célula tapada, el vaso sanguíneo, por un trombo. ¿Qué irrigación va a tener? Ninguna. Entonces esa célula se va a morir de sed. Y como no recibe sangre, nutrientes, se lisa, se destruye. ¿Estamos? Entonces, hay pacientes que no se dan antiinflamatorios, pacientes nefrópatas, que tienen un flujo sanguíneo renal reducido, la cuarta parte de lo que nosotros tenemos, o sea, el mío, el tuyo, tenemos un flujo sanguíneo renal de 80 ml, por ejemplo, por hora. Entonces, imagínate, el paciente nefrópata va a tener pues 20. O sea, no hay flujo de sangre al riñón. Entonces, si no hay flujo de sangre al riñón, dale un naproxeno que tapa las arterias por trombos. O sea, no lo vas a mandar. Pues. O sea, es como si le metes un cabe para que se vaya a la insuficiencia renal crónica. Entonces, no amerita. Entonces, ¿me han entendido este gráfico? ¿Sí? Quiero ver quién quiere ingresar. ¿Quién osa interrumpir? Ah, nadie, todos están acá, ya. ¿Está claro con este gráfico? Porque si me han entendido este gráfico, créanme que lo han entendido todo lo que es toda la parte de antiinflamatorios. ¿Sí? ¿Se me han entendido? Excelente, ¿ah? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Continúo? Ya, ok. Entonces, repito, todas mis células están constituidas de ácido, fosfolípidos, proteínas, canales, bombas, lo que tú quieras. Pero uno de ellos es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ser catalizado por enzimas tipo ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Profesor, acá vio que hay una LOC. ¿Qué significa LOC? Es la lipoxigenasa, que tiene que ver o cataliza al ácido araquidónico para producir leucotrienos que generan asma. Es por eso que en el asma también dan como tratamiento antileucotrienos. Montelukast, Safelukast, pero eso no sirve, pues, ¿ya? Porque uno, que es caro, y dos, hasta que te haga tu efecto de crisis leve vas a pasar a severa, porque su tiempo de vida es muy largo, o sea, por las puras, ¿no? Por las, ¿sí? Entonces, el ácido araquidónico, cuando es catalizado por la ciclooxigenasa 1, COX-1, o la ciclooxigenasa 2, COX-2, me genera prostaglandinas, ya sea defensa, DF, o que me inflaman, EI, y también me producen tromboxanos. Mejor dicho, me inhiben a los tromboxanos. Entonces, imagínate, pues, ¿no? Que fin de ciclo, con los de mi grupo, mi tercer ciclo de enfermería y con el tercer ciclo de educación física, es profe, ¿sabe qué? Una pichanga, pues. Y yo digo, bueno, pues, vamos a quemar un poquito de triglicéridos, y me pongo a pichanguear, pues. ¿Sí o no? Como dos, tres alumnos que siempre han sido mucha risa, muy risible, entonces digo, bueno, pues, vamos a levantarlos en peso. Entonces me voy con la pierna bien levantada, a la altura de la lumbar, a nivel L4, donde está el riñón derecho, y ¡rum! Le mando un puntapié. Y le digo, sorry con excuse me equivoqué, discúlpame. Pensé que era tu pie. Que muy chiquito eres, pues. Entonces, profe, me dolió. No, discúlpame, no fue mi intención. Entonces, al día siguiente me dice, profe, ¿sabes que me duele? Está hinchado. ¿Qué está hinchado? Espalda. Y me muestra su espalda, está hinchado. ¿Qué cosa hay? Dolor, rubor, calor y tumor. Yo dije, chispas. Le generé una inflamación. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Vas a tomar naproxeno de 500 cada 8 por 5 días y me hace decir al tercer día cómo te va. ¿Te parece? Sí. Ya, profe, gracias. Ya, ok. Profe, ¿cómo le paso la voz? Ya. Me mandas un mensajito y me dices cómo estás.
Y toma, pues, naproxeno 500 cada 8 horas después del desayuno, almuerzo y cena. Le va bien, pero al segundo día me dice, profe, ya me duele menos, pero ahora me arde el estómago. Y me arde feo, que me impide comer. Entonces me pregunta, ¿qué ha pasado? Y yo le digo, ¿qué ciclo eres? Tercero. ¿Has llevado conmigo fármaco? Sí, porque me preguntas eso. No, pero fue una broma. Ah, ya. Muy bien, te acepto la educación física porque ellos llevan anatoficio conmigo, pero farmacología no. Sí, profe, era una broma. Ah, ok, muy bien. Gracioso estás. Ok. Respóndeme. No es que lo que pasa, y me va a responder porque yo estoy seguro que lo va a hacer. No, lo que pasa es que me tomó el naproxeno y me ha bloqueado mi COX-1 y mi COX-2. ¿Ya? Entonces me está bloqueando la inflamación, la E y la I, prostaglandinas, pero también me está bloqueando la D y la F, que me defienden al riñón y me defienden al estómago, de la acidez que no entre en contacto con la mucosa gástrica. O sea, la prostaglandina DF te defiende del ácido que esté en contacto con el estómago, sí. Entonces, como no hay prostaglandina DF, el ácido clorhídrico, muy libre, él comienza a irritar la mucosa gástrica. Es por eso que tú tienes epigastralgia. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ya no tomes naproxeno, ¿eh? ¿Qué te parece si tomas una pastillita llamada Celecoxib o Parecoxib o Rafecoxib? Y me dice, sí, no, profe, claro, tómate el Celecoxib. Y yo le pregunto, ¿y por qué crees que debes tomar Celecoxib? Y él me responde, bueno, porque el Celecoxib lo que hace es, como es un antiinflamatorio selectivo COX-2, solamente bloquea la ciclooxigenasa 2. Por lo consiguiente, me bloquea la prostaglandina E y la I, más no me toca a la COX-1. Por lo consiguiente, no hay pérdida ni bloqueo de la D y la F. Es decir, la D y la F están intactas. No hay irritación gástrica ni irritación a nivel renal. Entonces, cuando tú, señorita, que estás con tu ciclo menstrual, hasta de acá a unos 20 años más, o 15 o 10 tal vez, no lo sé, tienes que saber que cuando tengas una inflamación y eres gastrolesiva al tomar, no tomes naproxeno, tomas Celecoxib. Te cuesta 50 céntimos más, pero te evitas esa irritación al estómago. ¿Estamos? Entonces, esa es la característica de los antiinflamatorios. Es por eso que cuando tú vayas a un hospital y estés en piso, ¿ya? Y veas un paciente que tenga un antecedente de UP, o sea, úlcera péptica, que ha ingresado a emergencia por una HDA, hemorragia digestiva alta, sin ortostatismo, o sea, no hay compromiso hemodinámico, ¿ya? Pero nadie te garantiza que no lo tenga, pero no tiene en ese momento eh, compromiso hemodinámico y te dice, licenciada, licenciado, y tú vas a decir, pues, hasta que soy interna, pero ya me dice licenciada, y tú inspiras, expandes tórax, bajas diafragma y dices, sí, dígame, me arde el pie, he caminado y me duele el talón, una pastita para el dolor. No se preocupe, ahorita le voy a indicar que le dé la interna, o sea, tú mismo te autoindicas, ¿no? Tú le dices que eres interna, le dices, voy a indicar ahorita la interna para que le administre un diclofenaco. Ya, y dice, ah, gracias, se pasó usted lo máximo, lo sé. Entonces, vas y le pones un diclofenaco. Y a las 3 horas el paciente, licenciado, siento mareo, sí, y ¡vrum! Te hace un vómito porracio, vómito con sangre. Y le pones pálido. ¿Y tú qué dijiste? Uy, se sangró. No se resangró porque obviamente no tiene el antecedente, pero tiene antecedente UP, úlcera péptica. Entonces, ¿qué has hecho? Quitaste la prostaglandina de defensa, expusiste el ácido con tricerida, úlcera péptica, y el paciente empezó a hacer sangrados. Por eso, todo paciente con gastropatía o nefropatía, no le des AINES, salvo que sea un inhibidor COX-2. COX-2, Celecoxib. No te mandes y digas, no pasa nada. Siempre le pongo y no he visto el efecto adverso. No te confíes, ¿ya? No te confíes. Conocimiento mata problemas. Ok, entonces,
Los AINES inhiben la COX 1 y la 2. ¿Te reducen la inflamación? Claro, pero también bloquean a la citoprotección gástrica, ya te lo dije. ¿Cuáles son los efectos? Analgésico, antipirético, antiagrante, plaquetario, como te había mencionado. Inhibe la prostaglandina, sí, pero también inhiben otras células, como los polimorfos nucleares, que son otras células que van a la zona de la inflamación. ¿Ok? Paciente que tenga una cardiopatía y necesita usar AINES, ¿ya? Dale, pero dale de otra familia. Por ejemplo, ¿no? Usualmente los pacientes cardiópatas utilizan aspirina, ácido desalicílico, pero la aspirina genera mucha gastrolesividad, pero son buenos cardioprotectores, porque inhiben la COX, pero generan mucho sangrado. Entonces, ¿tú qué tienes que dar? Otro antiinflamatorio que tenga las mismas propiedades antiinflamatorias, cardioprotectoras, pero que no generen mucha irritación en la mucosa gástrica. Esa es la precaución que tú tienes que tener, ¿ya? Ahora, tú me puedes decir, profe, yo he visto que le dan un antiinflamatorio y le dan un protector gástrico. Está muy bien. Si es así, excelente. Pero imagínate, pues, ¿no? Si va a tomar naproxeno por 2 días y le vas a poner omeprazol por 2 días, recuerda que el omeprazol recién empieza a hacer efecto a las 24 horas, 32 horas, tercer día. O sea, lo estás exponiendo al 100% ese naproxeno al estómago. ¿Estamos? Entonces, dale por lo menos una semanita, ¿no? Muy bien. Lo que ya hemos dicho, cuidado en pacientes que tengan antecedentes de gastropatía, produce sangrado, ¿ya? Los antiinflamatorios los utilizamos, creo que desde que yo estaba, pues, yo estaba en lactancia materna, o sea, los antiinflamatorios tienen años, no han variado, no han cambiado. Lo que hacen es conjugarlos con un relajante muscular, con un analgésico, con un corticoide. Pero los antiinflamatorios están presentes, estos efectos están presentes, no van a cambiar, no van a variar, salvo que alguien se eche a investigar, ¿no? Pero ya se hicieron investigaciones de eso, así que agregues algo más no va a variar. Entonces, pacientes que tienen que usar inhibidores de la COX, dale pues un omeprazol, que es un inhibidor de bomba, si quieres ayudarlo, ¿no? Si te dices con celecoxib, no me calme el dolor, no me baja la inflamación, con naproxeno sí, pero utiliza antecedentes sangrados. Sí, pues, pero me toma mi omeprazol. Pues, el paciente todavía te dice, no, yo no tomo omeprazol. Y todavía te dice omeprazol 1 hora antes del ayuno. Y si es lansoprazol, 30 minutos antes. Y si es omeprazol, 20 minutos antes. O sea, el paciente te lo dice todavía. O sea que ya viene con una prescripción. Estamos. Muy bien. Ya. Luego sí, ¿cuáles son los antiinflamatorios? Aquí están, se los dejo para que ustedes lo vean. ¿Ya? Aspirina, paracetamol, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, lo que ustedes ya más conocen, ketorolaco, diclofenaco, ya, piroxicam, ya. O sea, tienes varios antiinflamatorios. Acá se me pasa uno, creo. Espérate, está acá abajo, creo. Acá está. El de acá, metamisol. Recuerda, el metamisol es un antiinflamatorio. Pero ¿cuál es su otro efecto que es muy bueno? Que lo utilizo en crisis. ¿En qué crisis? A ver. ¿Mm? Ujú. Ya, es un antipirético. ¿Qué más? Es un antiinflamatorio, antipirético, analgésico. ¿Pero qué más? Yo nunca me voy a olvidar que cuando empecé mis primeras guardias en el Carreón, como R1, residente de infectología, protasin triaje en emergencia. Entonces vino un paciente con una crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas son aquellos pacientes que vienen con antecedente de hipertensión y que por una u otra razón no han tomado y su presión se eleva. Cuando estos pacientes están conscientes, pero son hipertensos y están en crisis, se le dice urgencia hipertensiva. Pero cuando el paciente está con trastorno de conciencia, con presión elevada,
Ya no dices urgencia, dices emergencia. El que está inconsciente es porque ha tenido daño en el cerebro y el que está consciente es porque aún no lo tiene. Entonces, tienes que darle medicación. Y en las guías de manejo de emergencia te indican, primero, o le das un ansiolítico, siendo hipertenso y toma la medicación siempre porque ha hecho una crisis de ansiedad que ha hecho que su presión se eleve, y eso es usual, o le das un analgésico antipirético antiinflamatorio, que es el metamizol. El metamizol es un hipotensor, licenciados, jóvenes, es un hipotensor, ¿ok? Entonces nunca me voy a olvidar, ya, la licenciada, ¿no? Le digo, licenciada, buenas noches, ¿usted está de turno de triaje? Sí, me dice, sí, doc, pero me miró como decir, no sé dónde te he visto. Y usualmente las licenciadas de Carrión, como que a la mayoría me conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque les he enseñado o en pregrado o en posgrado. Y me acuerdo de algunas porque les he preguntado, ¿qué cosa es el paracetamol? Bueno, es un supositorio. Entonces, ya me acordé de ti. Entonces, esa alumnita, que ya era egresada, me dice, pues, Doc, es un paciente con urgencia hipertensiva. Ya, hay que ponerle, pues, como le duele la cabeza, hay que ponerle su meta. Pero, Doc, se puede hipotensar. Sí, pero le ponemos, yo le digo, y le ponemos, sí, Doc, le ponemos sus 300 cc de clorurito y lo monitorizamos. Y yo le digo, excelente, licenciada. Entonces le pasamos su metamizol y 300 lo boleamos por 2 veces. O sea, su suerito de clorurito de litro, sepáreme la mitad para este paciente. Ya, el paciente estaba con dolor de cabeza, su presión estaba a 170, 180, creo, con 100 o 120. Le pasamos el metamizol, le pasó el dolor, y de lo que tenía 180, 120, él tenía pues 140 como 90. El paciente estaba tranquilo. Y la volvió, o sea, le pasó un bolo, pues de clorito, 200, 300 le pasó. Y cuando tienes que reevaluar a los pacientes, reevaluar significa que le das prescripción y boom, en media hora lo monitoreas, en media hora. Entonces, tú en triaje en el hospital Carrión, tú te ves 90, 80 pacientes, 80, 90, una guardia, ¿no? O sea, ahí no tomas desayuno, no comes. Es muy bueno para bajar de peso, ya, en emergencia. Entonces, le bajó el dolor, le bajó la fiebre, perdón, la presión, y se fue. Te dice, ¿qué voy a tomar, doctor? Nada, señor, su misma medicación. Y dígame, ¿cuál fue el problema que hizo que usted, si siempre toma, que se le aumente? ¿Qué pasó? No, tuve un conflicto. ¿Cuál es su conflicto, señor? Que no le escuché bien. No, es que lo que pasa es que mi esposa me hace problema porque se enteró que tengo otra. ¿Y cómo me hace problema, pedo? Me dice. Eso me ha puesto tenso. Me dice. Yo lo miro, digo, Paloma. Bueno, señor, tome su medicación y no se estrese. Ya, doc, gracias. Y se fue. Y la licenciada bien manejaba a su paciente. ¿Eh? Habrá llegado como 10, 12 pacientes con ese mismo cuadro y la licenciada, doc, mire, excelente licenciada. Y al terminar la guardia me dijo, doc, usted me enseñó, me dijo. Yo ni me acuerdo las caras. Sí, debe ser, le digo. Y me saludó, ¿no? Me hizo recordar, ¿no? Tiempos que ya ni me acordaba, ¿no? Pero mira, la licenciada ya manejaba a sus pacientes y los tenía sentaditos, los tenía ordenados a los pacientes. O sea, tenía su ventaja. Y esa es la ventaja cuando la licenciada, el licenciado sabe la medicación que tiene que dar, sabe cómo tiene que administrar y no está preguntando, ¿le pongo? Doc, ¿y si esa la acción? No, tienes que ponerle, sin miedo. ¿Ok? Ya. Entonces, ya saben la clasificación. Estos son los efectos adversos, ya, de los uso de los AINES, gastrointestinales, ya sabes, molestias digestivas. ¿Ok? Más frecuente en pacientes mayores, por encima de 60 años. Las gastropatías son más intensas, el cuadro clínico. Es bueno asociarle con un IBP, con un omeprazol, lanzaprazol, más aún si tiene más de 60 años. Ya sabes, inhibe las ciclooxigenasas. ¿Estamos? O sea, el efecto gastrointestinal es que te bloquea la COX-1, pero también te bloquea la COX-2.
Las características farmacocinética con C es lo que el cuerpo le hace a la droga y la farmacodinamia con D es lo que la droga le hace al cuerpo. Entonces, cuestión la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace a la droga es que el cuerpo lo une a proteínas de ese medicamento. ¿Con qué? Con proteínas tipo albúmina. Ok, ¿dónde lo distribuye? A todos los tejidos, pero en menor cantidad, pero más en el tejido inflamado. Se metaboliza a nivel hepático, ya sabes, por la glucuronidrotranspeptidasa y son excretados como metabolitos inactivos por vía renal. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son los gastrolesivos? Los que son más gastrolesivos: ketorolaco, naproxeno, aspirina y diclofenac. O sea, de un paciente, cuando te das el serum, ya, en donde trabajes de 1000 oficios, porque eso lo habíamos conversado la semana pasada, vas a ser cocinero, vas a ser psicólogo, vas a ser nutricionista, vas a ser obstetra, vas a ser médico, y al final vas a ser enfermera. O al revés, vas a ser primero enfermera, luego psicólogo, luego obstetra. ¿Por qué? Porque te van a mandar a un sitio donde no hay nada. Entonces tienes que saber que hay pacientes que toman naproxeno y les arde mucho el estómago. Más si son más de 40 años, 60 años, perdón. O le pones diclofenaco, le arde el estómago, pero el diclofenaco no hace nada. No, es más gastrolesivo. Pero tú le pones metamizol o paracetamol, igualito, no le pasa nada. Pero vas a ver un paciente que le pone metamizol y ¡fum! Se desmaya. Hizo una reacción adversa. Claro, se hipotensó. No es anafiláctica, es adversa. ¿Qué haces? Boléalo. Pones un clorito 500 cc y vas a ver que el paciente se despierta y encima te da una quiñada de ojo porque lo sacaste de la hipotensión. ¿Estamos? Ibuprofeno, menos gastrolesivo. Ibuprofeno lo damos en niños, por ejemplo. Ustedes no sé si han llevado pediatría o van a llevar pediatría. Ya, ibuprofeno se da en niños, al igual que paracetamol, el metamizol también. Son menos gastrolesivos. Y en niños no está desarrollado totalmente su mucosa gástrica, entonces yo tengo que darles esto. ¿Ya? A nivel renal, ya, mira, puede generarte insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque tiende a estenosar, a cerrar las arterias que van al riñón. Por lo consiguiente, te disminuyen el flujo sanguíneo renal. Te disminuyen la orina. Ya no formas orina. Es por eso que estás anúrico o oligúrico. ¿Cuál es la característica del paciente con falla renal? Está edematoso, pero no orina. O sea, no vas a esperar que un paciente que usa naproxeno por 15 días venga y te diga no tengo nada. Pero decir, a una maleta, sí, el dolor me ha ido bien, pero me he hinchado y no orino. ¿Esto es normal, licenciada? Tú no le dices, sí, es normal, pues pareces un osito, no le decís. No, tienes que tener cuidado, ¿ok? A nivel renal, los más lesivos es ketoprofeno. Ustedes van a manejar en emergencia ketoprofeno. En la parte, me voy a la parte de infecciosas. Paciente séptico, es decir, que tiene una respuesta inflamatoria, inmunológica ante una infección, está con flujo sanguíneo renal bajo. Y siempre he visto cuando pasaba hacia guardias en observaciones, veía paciente flujo sanguíneo renal de 40 y los normales por encima de 80, ketoprofeno cada 8, no seas malo, pues. No seas malo. Y le preguntaba al paciente, señor, ¿le duele? No, no tengo dolor, no me duele nada. No seas malo, pues. Paracetamol 1 gramo cada 8. Y ponía no más de 4 gramos para evitar la hepatopatía medicamentosa. Dale eso. No, es que tiene que ser parenteral. Al contrario, no quiero invadirlo más. Pero bueno, pues. Ok, los menos lesivos para el riñón, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? ¿Qué más? Ya está. Efectos adversos, recordar, todo paciente que vas a poner un inyectable tipo AINE, tienes que saber que no sea alérgico. Si te dice, soy alérgico a los AINES, no le pongas. Prueba con un inhibidor de la COX-2, un Celecoxib, prueba con ello. Porque es bien raro que te haga inflamación, mejor dicho, una reacción de hipersensibilidad. Se entiende por reacción de hipersensibilidad cuando tu sistema inmunológico te daña a tu cuerpo por haber ingresado un antiinflamatorio. Es como decir, te castiga, ¿no? Oye, si sabes que soy alérgico, ¿por qué me das? Y te castiga, te genera una inflamación que te hace perder el conocimiento y hace que te falte el aire. Entonces, esa es la reacción de hipersensibilidad. Entonces, paciente que es alérgico, no le des, porque si no vas a generar todo esto cuadro, erupciones, urticaria, edema, broncoespasmo, inclusive choque anafiláctico. Se le cierra la glotis y tú sabes que la glotis se abre de dos maneras. O lo hables con la mano o lo hables con adrenalina, con una de las dos. Y lo que empezamos a usar es adrenalina. ¿Ok? Entonces no vas a llegar a eso. Pues, ¿no? ¿Tú eres alérgico? No, no sé. A ver, te voy a poner por si acaso.
Entonces no le vas a hacer eso, ¿no? Alteraciones hematológicas, metamizol, por ejemplo, tiende a generar pancitopenia. Ajá, pancitopenia. ¿Saben lo que es pancitopenia? ¿Saben lo que es pancitopenia? No es un pancito, ¿ah? Pancitopenia es cuando te bajan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. O sea, hay una disminución de las tres series hematológicas, ¿no? Ok. Síndrome de Reyes, aquí el paciente, por ejemplo, y ustedes, me imagino que ustedes cuando terminen la carrera van a ver que algunos de ustedes van a estudiar, quiero estudiar pediatría, excelente, muchos niños, así que tiene chamba. Y paciente que le da una enfermedad exandémica, por ejemplo, sarampión, y le das, en vez de darle paracetamol, le das aspirina, o le he visto, más que todo en provincia, y hace el síndrome de Reyes. ¿Qué significa el síndrome de Reyes? Hace una hepatitis fulminante, porque has combinado una infección viral más una infección, una respuesta inmunológica inducida por aspirina. El paciente se muere. Eso se llama síndrome de Rey. ¿Estamos? También puede ocurrir con diclofenaco y con paracetamol. Muchos desaconsejan en el embarazo y lactancia, pero en sí, cuando dicen muchos desaconsejan, significa que está aconsejado por algunos y desaconsejado por otros. En sentido común, ¿sí o no? Cada palabra tiene una interpretación. Aconsejado por algunos y desaconsejado por otros. ¿Ok? Entre ellos, ¿cuál es el más beneficioso para este paciente que está embarazada y la mamá que está dando la cara a su bebé? El que tiene más beneficio es el que aconseja dar antiinflamatorios. Entonces yo le doy antiinflamatorios, porque no voy a decir a la mamita que está con dolor de cabeza, no tomes nada. Tengo que darle que sea un paracetamol, ¿sí o no? Muy bien, indicaciones ya sabe todo tipo de dolor, ¿no? Dolor ya sea muscular, esquelética, articular, artrítica, gotósica, lo que tú quieras, de leve a moderado. Desde un dolor por un panadizo, ¿ya? Un panadizo, hasta una cefalea tensional, ¿no? Desde una, no sé, pues, un uñero hasta una crisis migrañosa, ¿no? O sea, tú puedes dar un antiinflamatorio en cualquier situación y es efectivo. Obviamente, pues si tú tienes un panadizo, ¿sabes lo que es panadizo, no? ¿Sabes lo que es panadizo, no? ¿Sabes lo que es panadizo? No, profesor. Oh my God. Pero me voy a agarrar de la mesa. Ay. Ay. ¿No sabes lo que es panadizo? Ya, ok, no, mentira, una broma. Panadizo es, por ejemplo, cuando tú agarras el pulpejo de tu dedo en el borde de tu uña y te lo sacas del pellejito. Y al día siguiente, ahí está, su compañero dice, ¿no? A infección, ¿qué dice? A infección alrededor infección alrededor de puntos, ¿qué será estos 3 puntos? Pues, ¿será que de una qué? ¿De una infección? ¿De qué? Faltó la ñ, ¿no? De una uña, claro, pues. Entonces, se inflama esa zona y se llena de pus. No se un problema. Y la gente es exagerada, pues, ¿no? Exagerada. Tengo mi dedo inflamado. ¿Así? Sí. Te voy a contar un caso, ¿ah? Mira, yo me acuerdo que roté neuro en el Hospital Naval, ¿ya? Y había un paciente que le están haciendo un estudio neurológico, ¿ya? Creo que era diabético y querían hacer estudio de neuropatía periférica, algo tenían que hacer, algo de medicina interna, ¿ya? Y fuimos, pues, ¿no? Y el señor tenía un panadizo, pues, así grandote. Y los doctores, pues, de neuro, hay que dar diclofenaco, 75 miligramos, 3 ml cada 8 horas, por 3 días. Y al segundo día el panadizo se llama más hinchado todavía. Y decía, me duele. El paciente, ¿ah? Y te decía, ¿esto no es problema? Interconsulta cirugía. Me mandaban interconsulta cirugía. Y le digo, doc, ¿me permite? Sí. Doc, si quiere yo lo pincho. ¿Cómo? Lo pincho. Sí, lo pinchas. Tiene una aguja número 23 y se pincha y se sale. No, 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 que viene a cirugía. El cirujano, yo digo, ¿no? Si en Carrión, el cirujano para que vaya a evaluar un paciente, no sé, pues tiene que traer paciente
casi cadáver para que lo evalúe, imagínate. Entonces yo digo, ¿cómo será acá, no? Y yo digo, bueno, pues no, se lo puede debridar, ¿no? O sea, ya empecé a hablar palabras técnicas para que me puedan. Es una debridación local previa anestesia y una asexia antisexia según mi servicio de especialidad en infectología. Ah, ya, pero hay que mandar interconsulado. Creo que al tercer día ni venía el cirujano. Ya venía pues, por un panadizo, pues. Entonces le digo a mi coR, que era el R3 de negro, le digo, oye Julio, ¿sabes qué? Debrídalo, cholo. Le digo, o sea, sácale, ¿cómo se hace? Fácil, mira, ve, mira, acércate. Pon tu cara para allá. Le pinchamos y salió como un chiquetito, pum, y desbajó el dedo. Yo decía, oh my God, o sea, por esto he venido hasta acá, hasta Naval, para debridar una uña, decía yo. Yo estaba contento, pues, ¿no? Pero contento porque decía, usualmente no hacemos eso, ¿no? Pero ya pues vino al quinto día, porque el paciente seguía en estudio, ya, y vino el cirujano, recomendó dicloxacilina cada 6, celecoxib cada 12 por 7. Ah, su día. Le dije, bueno, pues. El señor ya no tenía nada, porque el siguiente bajó. Entonces, el panadizo lo puedes debridar, no puedes tomar un antiinflamatorio, que es válido, que es válido. O desde una crisis migrañosa, que tienes que usar drogas más fuertes, que tienen que ser potenciadas o que potencien al antiinflamatorio. ¿Estamos? Ok, bueno, contraindicado, ya sabes, AINES, cuidado pacientes con úlcera péptica, que hacen hemorragia gastrointestinal, pacientes que sean alérgicos, pacientes con hepatopatía o nefropatía, tienes que tener cuidado. Por eso, cuando tú vayas a hacer el internado, porque lo vas a hacer, y tengas un paciente que le vas a administrar una medicina, tú le preguntas. First question, primera pregunta, ¿es alérgico? No sé, no sabe. Dígame, ¿nunca usted ha tomado una pastilla que sea para inflamación? No. Sí he tomado, pero no me acuerdo. A ver, señor, recordemos. Ha tomado una pastilla, era una pastilla grandota. Grandota. Si es grandota, debe ser o ibuprofeno o diclofenaco. Ya. Sí, y era media naranjada. Media naranjada, ya. Entonces, si es media naranjada, entonces, ¿qué puede ser? Podría ser el dolocodralán forte. Entonces, yo digo sí, entonces, es un dolocodralán que viene en plastificado blanco y bien naranja cuando lo abre, sí ese. Y me ardía el estómago. Ah, le ardía el estómago, sí, y me dieron para inflamación. Ah, no hay problema, señor. Entonces no soy alérgico. Te dicen, no, porque el dolocodralán forte es el diclofenaco con paracetamol. Así que no hay ningún problema. Lo puede tomar. Y le pones la ampolla sin miedo. Sin miedo. Tienes que saber que si le pones metamizol, se va a querer dormir porque lo estás hipotensando. Pero después, final. Ya todas las personas ya han probado antiinflamatorios. Hasta los niños han probado lo que es un naproxeno. Un niño de 6 años, yo he visto que le han dado naproxeno, imagínate. Con dolor de muela. Entonces ya todos ya han tenido experiencia con los antiinflamatorios, así que eso de que genera hipersensibilidad ya es poco frecuente. Ok, ¿hasta ahí está claro con los antiinflamatorios? ¿Sí? ¿Me dejo? ¿Está claro? ¿Me dejé entender? ¿Dudas, preguntas? Profesor, te dejo entender. Escucho. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, muy bien, sigamos. A ver, escuchamos. ¿Dónde está? Allá. Vamos. ¿Por qué en Europa está prescrita ¿Por qué está en Europa? ¿Por qué en Europa está prohibida la prescripción de metamizol sódico? Ya, pucha, es una buena pregunta. Yo vivo en América Latina, tendría que chequearlo porque en Europa. Sí sé que estaba prescrito. No sé si es que continúa la prohibida la prescripción. Ahora, los estudios con metamizol y con aspirina, por ejemplo, ya es que generan pancitopenia en niños.
En niños genera pancitopenia. Entonces puede generar una pancitopenia bajo glóbulos blancos, bajo plaquetas, bajo glóbulos rojos. ¿Y eso con qué se confunde? Con leucemia, por ejemplo. Entonces, para evitar no crisis, sino confusión o pseudocasos de leucemia, es por eso que anteriormente inhibían, o mejor dicho, aconsejaban tener mucho cuidado con en estos pacientes el uso de metamizol. Pero yo te hablo de hace pues años, no sé si hasta ahora prescriben, o sea, inhiben la prescripción, ¿no? Que yo sepa, no, ¿ah? Porque te echas a buscar el metamizol, la mayoría son europeos. O sea, algo que está prohibido no pueden expenderlo en otro sitio, ¿no? Entonces ahí sí, ¿por qué está prohibido? Por la pancitopenia en niños. En adultos sé que no está prescrito, inhibido, o sea, que esté prohibida su prescripción. ¿Sí? Entonces, que yo sepa en niños. Ahora en adultos. Ahora, si uno cuestiona, ¿no? ¿Por qué voy a prohibir una prescripción de un medicamento que es muy efectivo? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a prohibir? Si, por ejemplo, en crisis asmáticas, perdón, en crisis hipertensivas me va muy bien, ¿por qué lo voy a dejar de prescribir? O sea, no tendría sentido, ¿ya? No, no tendría sentido. Entonces no tendría sentido, ¿ok? Pero la verdad que en adultos no sé, en niños sí, ¿ah? Es lo que te podría responder, ahí si tienes el artículo, ¿no? Si tienes la información y lo discutimos, ahí sería bacán, aunque ya es el último día, ¿no? Con ustedes, pero sería bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre antiinflamatorios? Ya, ya. A ver. Ah, me faltó esta diapositiva, ya. Ah, me faltó esta, ¿qué pasó? Ya, síndrome de Reye, usualmente se da en pacientes que hacen una hepatitis cuando administras aspirina asociado a una infección viral. Por ejemplo, hay pacientes que hacen, niños, ¿ah? Que hacen, por ejemplo, varicela o hacen sarampión porque no han sido vacunados. Entonces, les dan, en vez de darle un paracetamol, en vez de darle pues un ibuprofeno, le dan aspirina, le dan diclofenaco, que es lo más frecuente. De todos los síndromes de Reye, que son pocos, descritos, eh, la aspirina es el que tiene que ver mucho cuando asocias a un niño aspirina en un sarampión. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome de Reye? Es una desactivación, o sea, se inhiben todas las enzimas de citocromo P450, ¿ya? Al bloquearlas, ya no tienes desintoxicación de otras drogas o de otros compuestos que tú necesitas. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes muy bien que la proteína tiene que convertirse de amoníaco a urea, porque si no, la paciente o el paciente pues, puede tener una intoxicación o una encefalopatía por amoníaco. ¿Quién es el responsable? El hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dar un antiinflamatorio en una enfermedad tipo pediátrica de niños como el sarampión, dar una aspirina es muy riesgoso a que haga una hepatitis por el medicamento y sea grave. Es por eso que no se da antiinflamatorios para una infección viral. Es por eso que tú, por ejemplo, cuando has tenido varicela de niño, no te daban ibuprofeno, ni te daban naproxeno, te daban paracetamol y una clorfenamina. ¿Sí? Me dejo entender, entonces.
Es una reacción. O sea, si tú me preguntas qué es el síndrome de Rayet, es una hepatitis medicamentosa asociada a una infección exantémica tipo sarampión cuando le doy a ese niño una aspirina, que es un antiinflamatorio. ¿Sí? Y dicho esto, la aspirina pues es esto, ¿no? Es un antiinflamatorio que me parece esta imagen como un resumen, en donde, mira, la dosis. ¿Quieres un efecto antiinflamatorio? Le das en 4 miligramos al día, entre 2.400 a 4 miligramos, para tener un efecto antiinflamatorio. Que tener un efecto antipirético y analgésico, entre 300 y 2.400. Y que tener un efecto antiagregante, menos de 300. Es por eso que un paciente cardiopata tiene aspirina de 100 miligramos. Todas las aspirinas para cardiópata es de 100. Y has visto los comerciales que dicen cardioaspirina, son de 100. Cuanto menos en miligramos, menos concentración, no es efecto antiinflamatorio. Cuanto más concentración tiene, es efecto antiinflamatorio. ¿Estamos? En cuestión farmacocinética, ya saben, metabolismo hepático, eliminación renal, hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen UP, úlceras pépticas, hemorragias, efectos adversos a la cabeza gastrointestinales, ¿no? Puede haber otros efectos, aparte de los renales, a nivel pues, del nervio vestibular, mejor dicho, lo que tiene que ver con audición y equilibrio, la afectación vestíbulo-coclear, ¿ok? Puede generar tipo acusia y laberintitis, menos frecuentes, ¿no? ¿Ok? Y aquí están los usos, ¿no? En menor dosis, ya sabe, problemas neurocardiovasculares, ¿ok? Que se da pues menos de 300 miligramos, ¿ok? Y en cuestión a indicaciones, contraindicaciones, bueno, ya lo hemos mencionado. Ok, para avanzar en esto, corticoides, ya saben el corticoide, qué cosa es, ya no te voy a decir dónde se produce, quién lo produce, porque se supone que tú ya sabes que el cortisol o el glucocorticoide se produce en la corteza, especialmente en la fase reticular, y que tiene estos efectos, ¿no? Estos efectos que tú, me imagino, que los has aprendido y lo sabes por fisiología. Bueno, por conceptos generales. Si yo te digo cuáles son los efectos del corticoide, tú me tienes que decir, me aumento la glucosa en sangre. Es decir, hiperglicemiante, sí. ¿Qué hace el corticoide? Me genera dislipidemia, apredominio de LDL, colesterol malo, y me genera obesidad. Muy bien. Pues genera consumo de proteínas, me genera atrofia muscular, me genera insutismo, acné, estrías, más que todo en la gestación, estrías gravídicas. Me puede generar cataratas, ¿ya? A nivel cardiovascular, hipertensión. ¿Por qué? Porque el corticoide tiende a absorber sodio, por lo consiguiente agua. Y al tener más agua, más sodio, genera más volumen. Y más volumen es más presión, hipertensión. Gastrointestinales, dispepsia, o sea, genera gastropatía por corticoides. Insomnio, alteraciones conductuales. ¿Ok? Paciente que está tranquilo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Día siguiente, ¿qué me miras? O sea, cambios conductuales. A nivel ovárico, cese de la menstruación. Por ejemplo, amenorrea. Es por eso que cuando tú estás estresada y liberas cortisol, no te viene el periodo. ¿Y a quién echa la culpa? ¿A tu enamorado? Tú eres la responsable. No, es tu estrés que genera amenorrea. Disminución de la libido. Estoy estresado, los caballeros que están acá presentes. Disminución de la libido, cortisol. A nivel renal, hipopotasemia. ¿Ya? A nivel del hueso, osteoporosis, necrosis avascular, o sea, genera disminución del flujo de sangre hacia el hueso. Osteoporosis, se genera descalcificación a nivel óseo. Entonces, todos son los efectos que tú produces con tus corticoides. ¿Eh? Imagínate que te ponga un corticoide de afuera, de la calle, de Incafarma, imagínate. Entonces, de lo que tienes, encima te agregan otro corticoide. ¿Estamos? Entonces, cómo actúa el corticoide? Entonces, acá dice corticoide, ¿ok? Y quiero que recuerdes esto, ácido araquidónico. El ácido araquidónico, cuando es catalizado por la COX-1 y la COX-2, ¿qué me va a dar? Prostaglandinas. Eso ya lo sabes. Hay prostaglandinas que me defienden mi estómago, me defienden mi riñón, la D y la F, pero hay prostaglandinas que me inflaman, la E y la I. Eso sí ya lo sabes, ¿sí? Muy bien. Pero a mí el ácido araquidónico,
¿El ácido araquidónico de dónde viene? De los fosfolípidos de la membrana. ¿Y quién convierte a los fosfolípidos en ácido araquidónico? La fosfolipasa 2, que es una enzima que está en la sangre. Entonces, lo que me quiere decir, profesor, es que la fosfolipasa 2 que está en la sangre me convierte los fosfolípidos que hay en la membrana celular en ácido araquidónico, y este ácido araquidónico a su vez es catalizado por la ciclooxigenasa 1 y 2 y me va a dar las prostaglandinas. Sí. Entonces, profesor, los corticoides, ¿a dónde actúan? Los corticoides miran alto, son sobrados, son creídos, ¿ok? ¿Qué hacen los corticoides? Dicen, no, yo bloqueo solamente a fosfolipasa 2, nada más. Entonces los corticoides mandan el mensaje, dicen, si yo bloqueo a la fosfolipasa 2, significa que ya no hay conversión de fosfolípidos en ácido araquidónico. Si ya no hay ácido araquidónico, ya no va a haber este ácido que sea catalizado por las ciclooxigenasas. Y por lo consiguiente, si no hay ácido araquidónico, no va a haber prostaglandinas. Entonces, ¿cuál es el principal y el primer efecto de acción o su primera acción del corticoide? Es bloquea la fosfolipasa 2. Por lo consiguiente, no tienes ácido araquidónico. Y al no tener ácido araquidónico, ya no tienes todo esto de acá. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más hacen los corticoides? Disminuyen la marginación, migración y acumulación de neutrófilos en sitios de inflamación. Es decir, les dice los corticoides, ¿sabes qué? Te quedas ahí neutrófilo, tú que te encanta meterte con los virus, con las bacterias, con los hongos, tú neutrófilo te quedas quietecito. Mejor dicho, te inactivas. Y el neutrófilo dice, pero ya no genero mi efecto de defensa. No, te bloqueas quietecito nomás. Ok, bueno, una chamba menos, no hago nada. ¿Cuál es el efecto adverso de los corticoides? Inmunosupresión. ¿Por qué? Porque disminuyen la acción de los neutrófilos. ¿Ok? Muy bien, inhibe la fagocitosis, la liberación de enzimas, inhibe a las células proinflamatorias, como las interleuquinas 2, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, principal acción, inhibe la fosfolipasa 2, por lo consiguiente yo no tengo ácido araquidónico y por lo consiguiente yo tengo prostaglandinas. Segundo, me inhiben a los neutrófilos, que son las defensas, por lo consiguiente me generan inmunosupresión. Y 3, inhiben a la fagocitosis. ¿Quién me genera fagocitosis? Destrucción de componentes ajenos, los macrófagos. Los macrófagos son los principales fagocitosis. Entonces, ¿qué hace el corticoide? Inhibe al macrófago. Y como el macrófago tiene que destruir al virus, a la bacteria, ¿qué pasa? No genera ese efecto. Y acá tienes todos los corticoides, los que se hacen corta y la sesión prolongada. Ya me imagino que los habrás utilizado, ¿no? Hidrocortisona, paciente asmático, le das corticoides. Prednisona, paciente asmático, paciente con algún tipo de colágenopatía, o sea, una enfermedad inmunológica que afecta pues piel, uñas, le das. Metilprednisolona, que se utiliza en pacientes, por ejemplo, oncológicos, puedes utilizar. Y la acción prolongada, la Dexa, pues. ¿Quién ha utilizado Dexa? Diclodexa. Para todo diclodexa. ¿Sí o no? Ahí está la Dexa, pues. ¿Y la Dexa qué hace? Potencia al diclofenaco. ¿Y cómo lo potencia? Sencillo. Mientras que el diclofenaco inhibe la ciclooxigenasa 2, por lo consiguiente no hay conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, que hace la Dexa. Inhibe la fosfolipasa 2 y ya no hay ácido araquidónico y ya no hay prostaglandina. O sea, potencia el efecto. Yo te digo potencia el efecto es porque duplica el efecto antiinflamatorio. Ok. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces vamos con... Rapidito nomás salgo de esto y nos vamos con... Ok. No sé qué les puedo dar. A ver... digestivo. Antibióticos no, porque antihistamínicos hemos hecho, antiinflamatorios ya son 3 clases, 4 sería, hipolipimentos no, insulina menos, insulinas, digestivo, vamos a hacer digestivo ya. A ver, son poquitos. Ya está.
Ya está. Ya, muy bien. ¿Pueden ver la diapo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Estas imágenes van a interpretar y van a acotar lo que les parece, ya para que entiendan farmacología del sistema digestivo. Farmacología del sistema digestivo, vamos a hablar más que todo de los antihistamínicos H2 y los IBP, ¿no? Ranitidina, omeprazol. Y los antiácidos, ¿no? Cuándo se usa y cuándo no. Y las sales, que son inhibidores del ácido clorhídrico. Ya, ya sabes ahorita, lo has recordado, ¿no? ¿A quién doy antiinflamatorios? ¿Qué antiinflamatorios son los que se dan? Las vías de administración ustedes lo van a aprender. O sea, se supone que paracetamol es bioral, es parenteral actualmente. Metamizol es oral y parenteral. Ketoprofeno, ketorolaco y diclofenaco son por vía parenteral, los que se utilizan más, porque son más efectivos. Pero tienes que saber que vas a utilizar protectores gástricos. ¿Para qué? Para proteger, como su mismo nombre lo dice, al estómago de agentes externos y agentes internos. ¿Ok? Entonces voy a empezar con esta diapositiva, muy bonita a mi entender, ya, que te habla sobre de qué está constituido tu estómago, tu mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, tu mucosa gástrica, ¿de qué está constituido? Tu mucosa gástrica tienes que saber, ¿ya? Tienes que saber que esto de acá, y discúlpeme si les meto un poquito de anatoficio, pero tienen que recordar, estas son células de tu mucosa gástrica. Acá vas a encontrar células parietales, células principales, ¿no? ¿Sí? Y debajo de estas células, o sea, de la membrana basal, de la base de todas estas células vas a encontrar un vaso sanguíneo, ¿sí o no? Entonces tú cuando te pones un diclofenaco, este diclofenaco va a ir por el torrente sanguíneo, va a ir por tu glúteo mayor, va a ir al torrente sanguíneo y va a estar por acá y te va a producir un efecto, ¿ya? Y tienes que saber que estas células, ya sea parietales o principales, producen ¿qué cosa? Ácido. ¿Sí o no? La mucosa gástrica produce ácido. Ahora tú me puedes preguntar, profesor, de esa mucosa gástrica que usted ha mencionado, que tiene células, ¿cuál es la que me produce célula ácido? Las células parietales. ¿Estamos? Las células parietales. Entonces, tienes que saber también que tu célula va a liberar bicarbonato. Y el bicarbonato, perdón, tú ya sabes que es una base. Es un amortiguador que trata de neutralizar el ácido que puede estar acá. Muy bien. También tienes que saber que tu célula parietal y principal, la mucosa gástrica, no es tonto. Es decir, produce moco. ¿Moco para qué? Para que este moco no entre en contacto con el ácido que la misma mucosa produce. O sea, la misma mucosa dice, bueno, pues yo produzco ácido, o sea, yo no voy a ser tan tonto de producir ácido y estar en contacto con él. Ese ácido tiene que estar en contacto con los alimentos para que lo degraden, no conmigo. Entonces yo produzco ácido, pero produzco moco. Entonces el moco me va a producir o me va a generar protección a la mucosa gástrica. Y en esta moco, ahí vas a encontrar las prostaglandinas, la que te he dicho. ¿Cuál es? La D y la F. O sea, en este moco vas a encontrar la prostaglandina. ¿Estamos? Entonces, recuerda que tú tienes factores nocivos, es decir, que van a dañar la mucosa gástrica, ya sea lo que produces o ya sea lo que metes. ¿Cuáles son las sustancias que tu cuerpo produce y que irrita tu mucosa gástrica? Que son endógenas, ácido clorhídrico.
Tu mucosa gástrica produce ácido clorhídrico. ¿Ok? El ácido clorhídrico, por bioquímica, ya sabes que activa el pexinógeno y lo convierte en pexina. El factor endógeno es la pexina, y la pexina es una enzima proteolítica que se encarga de degradar las proteínas y las sales biliares. La bilis que produces cuando reniegas, o la bilis que produces cuando envidias, o la bilis que produces cuando comes grasa, también es irritativa de la mucosa gástrica. Entonces son factores nocivos que tú produces: ácido, pexina y sales biliares. Pero ¿quién te defiende contra ellas? El moco, ¿ve? El moco. Entonces tú normal, tú a las 2 de la tarde te metes pues tu fin de semana, tu ceviche con conchas negras, ya, tu arroz con mariscos con tu chicharrón de pescado. Pues. ¿Sí o no? Es como el aceite con que lo hacen, no es de oliva, si no es aceite de carro, tú te lo comes bien rico, ¿sí o no? Entonces estás que liberas sales biliares y estás que irritas tu mucosa, pero como es un moco denso, fuerte, no pasa nada. Pero también hay factores nocivos que tú le metes al estómago. Por ejemplo, alcohol, pues. Termina el ciclo, de acá el día 21, 22, termina tu ciclo, pasas al séptimo, ¿sí o no? Pasas al séptimo ciclo, ¿ya? Y te reúnes con tus compañeros, vamos a brindar. Y brindan, ¿sí o no? Brindas con vino, brindas con whisky, o lo que tú quieras. ¿Este alcohol irrita el estómago? Sí. Pero como tiene moco, se defiende. O uno de sus compañeros se va a pelotear, una de sus compañeras está con ciclo menstrual presente y toma un AINE. Genera irritación en el estómago. El moco te defiende. O sea, contra estos factores, tú te defiendes, tanto endógenos como exógenos. Pero tienes que saber que los AINES que te lo administras por vía parenteral o por vía oral, si bien a la primera no entran en contacto con el moco, pero tienen que ser absorbidos. Cuando pasan a la sangre, ahí sí, bloquean a la prostaglandina de defensa, bloquean al moco, y ahí sí, tienes qué cosa, el ácido clorhídrico que está en contacto con tu mucosa gástrica. La bacteria que estaba acá, debajo de tus células parietales y principales, llamada Helicobacter pylori, comienza a producir ureasa, y la ureasa comienza a irritar más la mucosa gástrica. Ahí tienes un factor endógeno, HP. Tienes un factor endógeno, ácido clorhídrico. Y como tú sigues consumiendo vainas por 7 días, 10 días, te automedicas, sigues irritando el estómago. Hasta que vas a consulta al gastro con un médico general y le dices, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy tomando un naproxeno, he dejado de tomar hace 3 días, pero me sigue ardiendo el estómago. ¿Sí? Ajá. ¿En qué momento lo toma? ¿En qué momento le arde? Sí, cuando tomo cerveza me arde más. Ah, y cuando come ají, también. Y cuando come ceviche, también. Tú dices, ¿qué paciente tan inteligente, ¿no? ¿Cómo ha podido razonar de esa manera? Entonces tú dices, señor, ¿no sería mejor que deje de consumir esas cosas y le doy por 15 días un protector gástrico? ¿Proteger mi estómago? Sí. ¿Contra quién? Contra el ácido, pues, mi estimado. Ya está bien. Entonces, le prescriben omeprazol 1 hora antes de desayuno por 15 días. Hidróxido de aluminio, 10 ml, 1 hora después del desayuno, almuerzo y cena. Y eso es lo que consume. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás restableciendo el moco, bloqueando el ácido clorhídrico, quitando la ureasa del Helicobacter pylori y quitando el AINE. Por lo consiguiente, restitución de la mucosa gástrica. ¿Me entendiste? Yo pienso que sí, ¿ah? ¿Qué es esto? Profe, ¿qué es esto? No entendí. Muy sencillo, no le evites. Esta es una célula parietal y te dije que la célula parietal produce ácido clorhídrico, ¿sí o no? Entonces la célula parietal, para que produzca y libere ácido clorhídrico, que necesita estimulantes. Entonces, ¿cuáles son los estimulantes de la producción y de la liberación de ácido clorhídrico, de la secreción de ácido clorhídrico? Tienes las prostaglandinas, por ejemplo. Las prostaglandinas, la E y la I, que inducen a la producción de ácido clorhídrico, por ejemplo. La acetilcolina, producida por el sistema parasimpático colinérgico, cuando actúa con los receptores M3, que son los muscarínicos,
estimulan la producción de ácido clorhídrico. La gastrina también induce la producción de ácido clorhídrico. La somatostatina es una hormona producida por las células D de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino, te estimula la producción de ácido clorhídrico. Pero mira acá, ¿qué es esto? Histamina. La histamina actúa sobre el receptor H2 y me estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, yo no voy a la farmacia y le voy a decir al de la farmacia, le digo, señor, ¿cómo está? Buenos días, ¿me puede vender un inhibidor de la somatostatina? Se me va a quedar mirando media hora, no me va a entender. Entonces tú dices, no, mejor le voy a hablar en otro idioma. Señor, ¿me puede dar un fármaco inhibidor de la acetilcolina, especialmente los inhibidores de la M3? No te va a entender, ¿sí o no? Si tú le dices, por eso, disculpe, ¿me puede dar un inhibidor de prostaglandina E y la I? No te va a entender. Pero si tú le dices, ¿me puedes dar una ranitidina? Sí te va a entender. Entonces, cuando tú consumes ranitidina, cimetidina, lo que estás haciendo es bloquear al receptor de histamina. Por lo consiguiente, la histamina ya no actúa sobre ese receptor. Y por lo consiguiente, ya no produces ácido clorhídrico. Es por eso que tú vas a ver, cuando pases tu Cardex, tu hoja de tratamiento, vas a hacer una flechita, una rayita, con rojo o con azul, ranitidina. 50 miligramos cada 8 o cada 12. O ranitidina de 300 cada 24 en la noche, o de 150 cada 12. ¿Estamos? ¿Y qué estás haciendo dando ranitidina? Bloqueando el receptor H2. Entonces yo pregunto, a ver si me están, yo pienso que me están escuchando así. ¿Qué hacía la histamina? ¿Qué hacía la histamina? Actúa en los receptores. ¿Mm? ¿La histamina cómo es? No, chicos, no tengan vergüenza. A estas alturas ya está un séptimo ciclo, ya de vergüenza. ¿Dónde actúa? Así se equivoquen, ¿ah? Yo, como le digo a mis alumnos de tercer ciclo, así se equivoquen, no hay ningún problema. Tienen para equivocar. Ya si estuvieran en sexto ciclo se equivocan y sí los vuelo. No, mentira. Equivóquense nomás, ¿ah? Histamina, ¿dónde actúa? ¿Se acuerdan lo que han estado la semana pasada? La histamina actúa en los receptores El receptor es H2, ¿sí o no? de los ácidos clorhídricos. Ok, Sí. actúa en el receptor es H2, por lo consiguiente, me induce la producción de ácido clorhídrico. Pero si la histamina actuara en el receptor H1, ¿dónde están los H1? ¿Dónde están los H1? Tienen que saberlo, ¿ah? ¿Mm? El que me dice se gana un like. ¿Quién es? ¿Qué hacía la histamina en el H1? Ya, ok. O no están o no se acuerdan. Una de dos, ¿ah? ¿Están o no se acuerdan? En el músculo, profesor. Músculo liso bronquial, o sea, en el bronquio, ¿ya? ¿Dónde estaba? ¿Más? Las neuronas. Neuronas, ¿ya? Vasos sanguíneos, dice su compañero Wilder, ¿ya? Vasos sanguíneos de la cavidad nasal, ¿sí o no? Vasos sanguíneos de la piel, ¿sí o no? Porque cuando va la histamina a la cavidad nasal, ¿qué te produce? Rinorrea. Exacto, la vasodilatación a nivel de la vasculatura de la cavidad nasal.
y también te produce vasodilatación en la piel. Es por eso que cuando tú te intoxicas por histamina, o sea, tú cuando te vas a comer un marisco pasado, o tomas una medicina a la cual eres alérgico, no eres alérgica a esa medicina, estás siendo alérgica inducida por esa medicina, que te ha aumentado la concentración de histamina. La histamina es lo que te produce los efectos. Es por eso que tú vas a tener rinorrea, vasodilatación, disnea e hiperacidez gástrica. Todo por efecto histamina. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Siguiente. ¿Pueden ver la animación? Sí, se ve. ¿Pueden ver la animación? A ver. ¿Quién me lo dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? El que me dice se gana un drive. Mire lo que estoy diciendo, ¿ah? No le he pasado. Ah, ya les di, ¿no? El drive, ¿no? No, Karen, les di el drive, ¿no? De los más de 1000 libros que tenía, ¿no? Y nos dio, profesor. Ay, que ya dije, y les doy eso, pues, ¿no? Pero se ve que no han leído, porque, porque me están que me responden con una saciedad tremenda. Pero bueno, ya, vale. A ver, vean la imagen. Si me entendieron, ya. Ya, muy bien, todo el proceso de formación de ácido clorhídrico. O sea, hay varias formas de producir ácido clorhídrico, pero esta imagen es la más, es la principal, ¿no? Ya, cómo entra, ya, cómo es el mecanismo desde que entra hasta que sale, ya, muy bien. Ya, se supone que esta de acá, esta célula de acá, en donde se da todo este proceso, es la célula parietal, la que produce ácido clorhídrico. Y esta es la célula principal, más por acá debe estar la otra célula parietal, pero esta es la célula parietal, ¿ya? Y debajo de ella hay el vaso sanguíneo, ¿sí o no? Es lo mismo que acá, mira, licenciada, señoritas, caballeros. Célula parietal y acá está el vaso sanguíneo, ¿sí o no? Es lo mismo. Esta célula parietal tiene núcleo, tiene un citoplasma, y acá en la base, perdón, en la vellosidad o en el ápice de la célula parietal, vas a encontrar una bombita, una bomba, que se llama bomba de protones o bomba de hidrogeniones, ¿ok? Muy bien. Y por acá vas a encontrar un receptor H2. Por acá vas a encontrar un receptor H2, ¿ok? Entonces, esa célula parietal tiene acá en su base un receptor H2 y tiene un canal o una bombita de protones, ¿ok? Y este es el vaso sanguíneo. Entonces, tú tienes que saber que cuando este receptor H2 es estimulado, los compuestos de la célula parietal, que son el agua y el CO2, que es el producto de degradación, se van a unir por efecto de esta enzima, de esta estrella que se llama anhidrasa carbónica. Y me van a formar el ácido carbónico, que se va a disociar en dos: bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato, que lo ves acá, que parece una flor de 3 hojitas, va a ir al torrente sanguíneo. Pero para que salga el bicarbonato, ¿quién ha entrado? El cloro. Entonces, mira, CO2 y agua, a través de esta enzima anhidrasa carbónica, me forma el H2CO3, el ácido carbónico, que se va a dividir en dos: hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato le dice: oye, cloro, ¿quieres entrar? Sí, entonces yo salgo. Cloro entra y le dice al hidrógeno en el lápiz: oye, ¿salimos? Ya pues, pero ¿quién nos cubre? El potasio. Entonces, entra potasio y sale hidrógeno y cloro. Y en la luz gástrica
está el ácido clorhídrico, que no es más que el hidrógeno unido con el cloro. ¿Estamos? Entonces, yo veo acá que en la célula parietal, ¿qué necesita para vivir? Agua. ¿Cuál es su producto de desecho? El CO2. El agua y el CO2 se juntan por acción ¿de quién? De la anhidrasa carbónica. Agua, CO2 se juntan por acción de esta enzima, me da el H2CO3, que es el ácido carbónico. Se disocia en dos, bicarbonato e hidrógeno. Bicarbonato se intercambia con el cloro entra, bicarbonato sale, y el cloro se va a la altura del hidrógeno y le dice, hay que salir pues hacia la luz. Pero ¿quién nos cubre? Se pregunta, el potasio. Y el potasio ingresa. ¿Estamos? ¿Quién estimuló todo esto? La histamina. También la gastrina, también la somatostatina, también la acetilcolina, también la prostaglandina, te estimula todo esto. ¿Y quién te libera este hidrogenión y este cloro? La bomba de hidrogenión o la bomba de protones. Entonces tú tienes una forma, mejor dicho, tienes dos formas, mejor dicho, tres formas de bloquear al ácido. Mejor dicho, desaparecer al ácido. Tienes tres formas. Uno, o bloqueas el estímulo y ya no tienes toda esta cascada, bloqueas a la histamina, al receptor H2, y ya no tienes este proceso. ¿Cuál proceso, profesor? Agua, CO2, por acción de la anhidrasa carbónica, ácido carbónico. Se disocia en dos, bicarbonato, hidrógeno. Bicarbonato se intercambia con el cloro y el cloro ingresa, se pone a la altura del hidrógeno y le dice, oye, salimos, ya pues, por la bombita de protones, pero ¿quién entra? Potasio. Salen, potasio ingresa y tienes el ácido clorhídrico. ¿Quién te estimuló esto? La histamina a través del receptor H2. ¿Quién te liberó hacia la luz, hacia afuera, este hidrogeno y este cloro? La bomba de protones o la bomba de hidrogeniones. Entonces tú puedes dar tres drogas. Puedes dar los inhibidores de la bomba o de hidrogenión de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, que bloquee la salida de hidrógeno y de cloro. Puedes bloquear al receptor H2 dando ranitidina y bloquea este receptor y ya no tienes este proceso. O puedes dar un antiácido. El antiácido, ¿qué es lo que hace? El antiácido lo que hace es acá, rompe la unión de este hidrogeno con este cloro. Lo separa. Y al no haber unión, ya no hay acidez. ¿Está claro? No hay acidez. Entonces yo le puedo dar un antiácido, un inhibidor de la bomba de protones para que no salga hidrógeno ni cloro, o dando un antagonista o un inhibidor o un antihistamínico H2 para que no me estimule la liberación. ¿Estamos? Entonces, pequeño texto te pongo, que es un resumen, ¿eh? Que es un resumen, ¿ya? Inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, arrabeprazol. El más utilizado, omeprazol. ¿Quién inhibe? La bomba. ¿Bomba de qué? De protones. Que dice acá, hidrogeno, potasio y cloro. Debería acá decir cloro, pero te dice potasio. ¿Por qué? Porque el potasio ingresa, pues, ¿sí o no? Acá dice hidrogeno, potasio y cloro. ¿Acá quién ingresa? Acá quién ingresa el potasio. Ok. Ahora, otro dato acá. Si tú, y no sé si te ha pasado, cuando comes plátano, ¿no has sentido que te arde la boca el estómago? Me imagino que sí, ¿no? ¿Qué crees que hace el potasio? Cuando el potasio ingresa, ¿quién sale? El hidrogeno y cloro. Entonces, el potasio induce a la hipersecreción de ácido. Es por eso que si tú sufres de gastritis, debes reducir la ingesta de potasio. ¿Estamos? La ingesta de potasio.
Profe, pero eso no me dice los gastos, pero sí te dice el Guyton, el Gannon, ¿cómo se llama? El Klickman, ya el Robert Karen de fisiología, ¿sí o no? Cuando te explican esto, ¿no? Son tratados de fisio, te explican, ¿no? Potasio afuera, entra y hace que salga hidrógeno y cloro. Por eso acá te pongo. El omeprazol o lansoprazol inhibe la bomba de hidrógeno, potasio y de cloro. Por lo consiguiente, inhibes la secreción, la salida de ácido. Ya no hay ácido, ¿qué no vas a tener? La conversión de pexinógeno a pexina. Ya no vas a tener degradación de proteínas. Es por eso, pues, que debes reducir la ingesta de proteínas cuando estás con gastritis. Porque ¿qué pexina la va a degradar? Así que tú dices, ay, estoy con la gastritis, estoy tomando omeprazol y me como pues mi churrasco todos los días. ¿Qué vas a tener? Dispepsia, molestias digestivas. ¿Por qué no estás degradando las proteínas? Sentido común. Metabolismo hepático por la citocromo P450, que es un complejo de isoenzimas que tratan de degradar ese medicamento. Secreción es biliar, urinaria, 80%. ¿Ok? Interacciones, ojo, tener cuidado con los anticonvulsivantes, tipo fenitoína, carbamazepina, warfarina, diazepam. Paciente con antecedente de epilepsia o convulsiones, darle inhibidor de la bomba, hay que tener cuidado, porque si es epiléptico y toma omeprazol, este omeprazol reduce la acción de la fenitoína y ese paciente va a seguir convulsionando, o de la carbamazepina, o de la warfarina, o del diazepam, que lo utilizamos mucho, por ejemplo, para los cuadros de convulsiones o de trastorno de ansiedad, insomnio, etcétera. ¿Ok? También tener cuidado porque puede interaccionar, ¿no? La vitamina B12. Ya recordar que tu estómago produce una proteína llamada factor intrínseco que ayuda a absorber la vitamina B12. Cuando tú no tienes ácido, disminuyes el factor intrínseco, por lo consiguiente la absorción de vitamina B12. Entonces, con el tiempo puedes sufrir de anemia megaloblástica, ¿no? Que son glóbulos rojos grandes, rechonchos, pero pálidos. Efectos adversos que vas a producir: diarrea. Si cuando tomes omeprazol y te da diarrea, no digas, ay, estoy con una diarrea infecciosa, voy a tomarme un antibiótico. No, es por el efecto de los inhibidores de la bomba. Náuseas, vómitos, es parte de. Dolor de cabeza y epigastraje es parte de. No hay ningún problema. Antagonista receptor H2 de histamina, tenemos a la ranitidina en la cabeza, pues, ¿no? ¿A quién bloquea? Al receptor H2, por lo consiguiente no tienes ese estímulo en la formación de ácido clorhídrico. ¿Te acuerdas? Agua, CO2, hidratación carbónica, ácido carbónico. Ácido carbónico se disocia en qué? Bicarbonato, hidrógeno. Bicarbonato se intercambia con ¿quién? Con el cloro. El cloro se va en el ápice y aquí no encuentra el cloro. El hidrógeno, perdón. ¿Y quién entra y hace que todos salgan? El potasio. ¿Sí o no? Así es sencillo. Quédate mirando 10 minutos el gráfico, vas a ver que lo vas a entender. ¿Ya? Farmacocinética, ya sabes. Metabolismo hepático. ¿Ya? Metabolismo hepático. Atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria. ¿Ya? Si te digo placentaria, no es que sea dañino para el feto. No, es más, gestantes con algún tipo de dispepsia, usualmente damos antieméticos, hidratación, pero última medida ranitidina, pero no es fetotóxica. ¿Ya? Metabolismo hepático. Interacciones, una de ellas es cuando lo asocias con alcohol, pero la cimetidina, que inhibe el alcohol deshidrogenasa, y tú sabes que el alcohol que tú consumes tiene que ser metabolizado por una enzima, que es la alcohol deshidrogenasa. Como bloquea esa enzima, el alcohol está en concentraciones muy altas. Es por eso que la resaca no te dura un día, te dura 2 días, 3 días. O sea, se ha demostrado que la cimetidina, pero nadie consume cime, pues. La ranitidina es lo que uno consume. Entonces, no hay este efecto. ¿Ok? La ranitidina sí aumenta la absorción de bismutol. El bismutol, que es un antiácido, un protector gástrico, te aumenta la absorción. Es por eso que es bueno dar ranitidina con bismutol, porque potencia ese efecto. Así como hay diclodexa,
ranitidina con bismutol. Es lo ideal. ¿Ok? Efectos adversos. Recuerda, cuando no hay ácido en tu intestino, hay diarrea. Lo alcalino es diarrea. Lo alcalino, molestias digestivas. Acuérdate siempre de eso. Así que si tú estás haciendo ronda y te preguntan ¿cuál es el efecto de la ranitidina? Diarrea. Omeprazol, diarrea. Bismutol, diarrea. Valdato, diarrea. Simeticona, diarrea. A todo tiene diarrea. ¿Por qué? Porque es el efecto adverso más frecuente. ¿Ya? Luego siguen los compuestos de magnesio, hidróxido de magnesio, ¿ya? Los compuestos de aluminio, hidróxido de aluminio. Pero ahora vienen juntos, ¿no? Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estos antiácidos? Todos estos de acá, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, el magaldrato, que es magnesio, aluminio, magaldrato, son antiácidos. Y como antiácido, ¿qué es lo que hace? Neutralizan el ácido. ¿Y cómo lo neutralizan? Separando el hidrógeno del cloro. Por lo consiguiente, se eleva el pH. Recuerda, cuanto el pH es menor, más ácido. Cuanto el pH es mayor, menos ácido, más alcalino. ¿Estamos? Acá tienes las acciones, duración farmacocinética, bueno, pues no se administra con los alimentos, mejor dicho, tienes que dar 1 hora después, 2 horas después, ¿ya? Interacciones no son muchas, usualmente son con antibióticos, tipo tetraciclinas, después no interacciona con casi nada, y los efectos adversos, ok, diarrea, ¿ves? Diarrea. De acá, relajación del músculo gastrointestinal. Cuando te digo relajación del músculo gastrointestinal, ¿qué significa? El esfínter se abre, anal. Y cuando se abre la puerta, ¿qué sale? Las heces, ¿sí? O los gases, diarrea. Ok, magadrato también neutraliza la acidez, efecto laxante. Por ejemplo, el almagato. Por ejemplo, un paciente que vas a comprar a la farmacia y digas, tengo acidez, pero estoy estreñido. Todo lo que es combinación magnesio-aluminio, como el almagato o magaldrato, que también tiene efecto de ser laxante, puede ayudarte. ¿Ok? Bicarbonato, carbonato, eso, bueno, yo nunca lo he usado ni lo he prescrito, pero son incluidos dentro de los fármacos antiácidos. ¿Ok? Los más usados son estos de acá. Los que son protectores de la mucosa. Los protectores de la mucosa siempre le hemos dicho que son los albañiles, ¿no? De la mucosa gástrica. Cuando ven una grieta, ellos ¿qué hacen? Tapizan, tabajean esa zona. Por ejemplo, el sucralfato es una sal básica que tiene carbohidrato y aluminio, que forma una pasta y se adhiere y protege las células epiteliales. O sea, las epiteliales son las que dan tejido de sostén a la mucosa y las parietales son las que producen ácido. Entonces el sucralfato, mira, se adhiere y regenera la piel, la mucosa gástrica. ¿Cuánto se da de tiempo de acción? 6 horas, 4 horas, 5 horas. Por eso que le das cada 4, cada 6. Sucralfato. Ya sabes, se absorbe. Lo recomendable es administrar antes de desayuno, antes de almuerzo y antes de cena, a diferencia de los antiácidos, ¿sí o no? ¿Y por qué crees que el antiácido se da después de los alimentos y el sucralfato, que es un protector, se da antes? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo doy antes el sucralfato y el antiácido lo doy después? Muy aparte de eso. O sea, yo le doy un antiácido porque el ácido está presente, pues. Después de cuando tú tienes las ganas de comer, desayuno, almuerzo y cena, produces ácido. Por eso te doy un antiácido, porque no puedo darte un antiácido antes de haber comido. Cuando tú tienes hambre, comienzas a producir ácido. Cuando estás comiendo y dejas de comer, después de haber comido, sigues produciendo ácido.
Entonces, ¿qué te conviene tomar? Un antiácido, porque ya el ácido está liberado. Pero un protector que dice, te protejo antes que salga el ácido. Es por eso que se da antes de las comidas. ¿Estamos? Muy bien. Interacciones quinolonas, que son antibióticos utilizados, por ejemplo, para infecciones intestinales. Hay veces vas a la farmacia, diarrea, cipro. Diarrea, cipro. Cometes algo, cipro. Tienes gases, cipro. Te dan cipro por todo, ¿sí o no? Les he dicho, ya no sé si ustedes o no sé qué grupo, creo que, a mi grupo creo que le dije, si un día anterior te vas a una fiesta de niños, te comes 5 gelatinas, 4 mazamorras, 3 arroz con leche, 4 vasos de gaseosa, 2 canchitas, 2 tortas 3 leches, pollo a la brasa, chicha de botella, y encima te tomas un toffee, al final, como para que pongas la cereza, ese intestino se va a acordar de ti toda la noche. O sea, tú vas a estar en un concierto, como no tienes idea, sonando los gases, que esto, que lo otro. Y te vas a levantar, plan de 2, 3 de la mañana, y te vas a sentar al baño, y vas a estar ahí, haciendo deposiciones líquidas. ¿Qué tuviste? Diarrea osmótica. ¿Por qué es osmótica? Porque el intestino se llenó de carbohidratos, y ¿qué hace el intestino? Se contrae y te bota. Al día siguiente vas a la farmacia, señor, ¿tiene cipro? Entonces te pregunta el de la farmacia, ¿no? Dígame qué síntomas tiene. Y tú le dices, tengo distensión abdominal, tengo epigastralgia, deposiciones líquidas abundantes, más de 3 cámaras, ¿ya? Y encima tengo dolor abdominal. ¿Qué creen que tiene? ¿Qué creen que tiene? ¿Qué crees que se debe hacer en este caso? ¿Qué cree que debe hacer este paciente? ¿Ah? Ayuno, pues. Tiene que ser ayuno, pues. Transgresión alimentaria. Transgresión alimentaria. ¿Transgresión alimentaria qué es? Transgresión, trans es después, ¿no? O sea, yo comió pues comió 5 kilos de carbohidratos, se le doy 2 kilitos más. Para que esos 7 estén 3.5 en el intestino delgado y 3.5 en el grueso. Más o menos así, transgresión. ¿Cuál sería? El ayuno, pues. O sea, dejo de consumir alimento, por lo menos 8 horas, ¿y qué hace mi intestino? Se va a contraer. Pero como no hay alimento, no va a haber peristaltismo. No va a haber hiperistaltismo. Entonces, si no hay peristaltismo, no va a haber dolor, no va a haber distensión, no va a haber diarrea. ¿Estamos? Ok, muchachos, ok. Ya, luego sigue misoprostol. Me imagino que lo han oído. Como antiácido, como protector de la mucosa gástrica, es útil, pero usualmente se utiliza, para los que han oído alguna vez, como estimulante y apertura del cérvix durante la gestación. O sea, es un inductor del aborto. ¿Ok? No se recomienda en gestantes. Ya, y el bismutol, pues, ¿no? El succitrato de bismuto, el susalicetato de bismuto o el ranitidina con bismuto. Recuerda, la ranitidina potencia al bismutol, ¿sí o no? Toda sal que deriva del bismuto es un protector de la mucosa gástrica. Genera una capa protectora en la mucosa, ¿ok? No hay acidez que entre en contacto con la mucosa gástrica. Por lo consiguiente, las proteínas que están en la pared no son degradadas por ese ácido, ¿ok? Tienen también un efecto, por ejemplo, el susalicilato de bismuto, como ser bactericida. Y no porque sea un antibiótico, sino porque le crea un medio hostil a una bacteria que vive en el estómago, que es el Helicobacter pylori. Es por eso que en la terapia, en el tratamiento de la infección por HP, Helicobacter pylori, muy aparte de dar amoxiclaritro y omeprazol, dan susalicilato de bismuto, claritromicina o amoxi, o susalicilato de bismuto, clarito o metronidazol.
Son esquemas que se dan de tratamiento. Y son varios esquemas, que eso ya lo vi del gastro, pues, ¿no? ¿Ok? En cuestión de su farmacocinética, ya saben, excreción unida de proteínas, metabolismo hepático, excreción renal. Ok. ¿Esto qué es? Bueno, esto se los dejo ya para que ustedes lo lean sobre los procinéticos. ¿Qué significa ¿Qué es un procinético? A ver, chicos. Profesor, Procinético. después nos puede compartir las otras PPTs también. Ah, no te la llegué a pasar, ¿no, Karen? Chispas. Ya, te No, los no me mando. las llegó a pasar. Ya, te los mando por. Ahora que estoy en la compu, como no queda hasta tarde, ya te los comparto. ¿Qué es Gracias, procinético? ¿Se profesor. acuerdan? Procinético. Procinético es cinética, es movimiento. Yo soy un pro movimiento, o sea, estimulo el movimiento. ¿Se acuerdan? Imagínate que mi estómago esté entascado, mi estómago, intestino delgado y grueso está estancado, no se mueve ni para atrás ni para adelante. Es más, se mueve de atrás hacia adelante, o sea, del intestino hasta el esófago. El peristaltismo es de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es un procinético? El procinético es aquella droga que lo que hace es facilitarte el movimiento del alimento del esófago hacia el intestino. Porque cuando tú estás enfermo, lo haces al revés, del intestino hacia el esófago. Es por eso que tú tienes vómitos, pues. ¿Los vómitos qué son? Expulsión del contenido gástrico. ¿Por dónde sale? Por el esófago. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, antagonista es el que está en contra. El agonista es el que está a favor. Entonces, si yo te digo, la metoclopramida es un antagonista de la dopamina, ¿qué significa eso? Que la dopamina me induce el vómito. Entonces, ¿qué hago yo? Lo antagonizo, lo bloqueo. Entonces, ¿qué genero? Procinesis. Ah, bacán. O sea, la dopamina me induce el vómito. Pero yo, como me tomo metoclopramida, bloquea la dopamina, por lo consiguiente, ya no tengo vómito. El alimento va del esófago hasta abajo. Es un agonista de 5-HT4, de serotonina. Es decir, la serotonina, ¿qué es lo que hace? La serotonina lo que hace es que mi vaciamiento gástrico sea de arriba hacia abajo, del esófago hasta abajo. Ah, entonces, ¿qué hago yo? Potencio a la serotonina. ¿Qué doy? Un agonista de serotonina, metoclopramida. Pero depende del receptor, ¿no? Y antagonista de serotonina, o sea, la serotonina cuando se va a un receptor que induce el vómito, ¿qué hace la metoclopramida? Se va a ese receptor que me induce el vómito, o sea, actúa como un antagonista, como antiemético. Es decir, la metoclopramida bloquea a la dopamina que me induce un vómito y a una serotonina que cuando va a un receptor me induce el vómito. A ellos los bloquea. Pero también ayuda a que la serotonina, cuando vaya a otro receptor, me ayude al vaciamiento gástrico. Mejor dicho, la metoclopramida lo que me hace es inducir a que el alimento vaya del esófago hacia abajo, señores. Por eso ustedes cuando pongan metoclopramida, procinético, vaciamiento gástrico, de arriba hacia abajo, punto, nada más. Farmacocinética ya saben, efectos adversos, como tiene que ver con dopamina, bloqueas a la dopamina se encarga de lo que es movimiento. Yo levanto mi brazo, me pongo de pie, todo lo hace la dopamina, me estimula, aparte de otros neurotransmisores. Si yo la bloqueo, ¿qué voy a tener? Sedación. Sencillo, pues. Estamos movimientos faciales, cervicales, temblor de manos porque no hay fuerza, más a todo en ancianos. Ok, discinesia, dificultad en la coordinación de movimientos. Ok, aumento de prolactina, o sea, las células lactotrópicas de la adenohipófisis, ¿te acuerdas? Son estimuladas por la dopamina, ¿ok? Entonces vas a tener efectos. El principal, para que no te confundas, sedación. Tú le pones metoclopramida a un paciente, se duerme. ¿Quieres ver otro efecto? Temblor de manos.
¿Quieres ver otro efecto? Fasciculaciones, le tiembla la cara, el párpado. ¿Ok? ¿A quién le das? Paciente con reflujo gastroesofágico. Pues claro, pues, si ese paciente está que se le regrese el alimento del estómago hacia el esófago, ¿qué hago yo? Bueno, hago lo contrario, que del esófago se vaya al estómago y del estómago al intestino delgado grueso. Indicaciones, reflujo, pues. Que puedo darlo con un antihistamínico o con un inhibidor de la bomba de protones. Dispepsia funcional. Cuando tú te vayas al gastro y te hagan todos los exámenes y al final te diga, ¿sabes qué? No te encontraron nada, pero sí hay un cuadro que va contigo. Se llama dispepsia. Dispepsia significa, ¿sabes qué? No sé qué es lo que tienes, pero tienes algo. Y esto usualmente es nervioso. Entonces, ¿qué debo hacer? Vete al psiquiatra. Y te manda al psiquiatra y estás tomando tu centralina de 50 cada 24. No es porque estés mal de la cabeza, sino que tienes un componente neurodigestivo que hace que manifiestes un cuadro de síndrome de colon irritable, que es aquel paciente que se estreñe o tiene diarrea asociado a dolor. Y es asociado siempre a estrés. Después tienes otro tipo, ¿no? Los macrólidos, que son antibióticos, por ejemplo. Sí, son procinéticos, pero de todos estos, chicos, la metoclopramida. La metoclopramida es el que destaca. ¿Ok? Entonces, bueno, sigue dispepsia. Ustedes ya se los dejo esto. Ustedes conversen lo que cosa es, si es un casito clínico. Ya, léanlo. Ustedes más o menos saquen su conclusión de qué se trata. La dispepsia cualquiera puede manejar o cualquiera puede tener dispepsia, ¿ya? Y no es más que todos estos síntomas: dolor epigástrico, ardor, me lleno muy rápido, ¿ok? ¿Cómo lo manejo? Factores de riesgo a identificar. Si consumo alcohol, tabaco, es un condicionante. Factor emocional. Factor emocional. ¿Qué fármacos puedes dar? Procinéticos. Procinéticos, ¿ok? Y acá tienes tu casito clínico. Ok. Bueno, chicos, esto es lo que quería, no sé, explicarles. Sé que antiinflamatorios van a manejar, sé que protectores gástricos antihistamínicos van a manejar, antieméticos van a manejar, antihistamínicos tipo diphenhidrinato, que es para los mareos también, para los vómitos también, lo van a manejar, broncodilatadores y corticoides lo van a manejar, antihistamínicos de epidemia H1 lo van a manejar. ¿Qué más? Hemos tocado creo que la mitad de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos tocado la mitad, ¿no? De drogas del sílabus, ¿no? Así que yo pienso que con esto estaría yo suficiente con los fármacos que puedan ustedes llevar. Recuerden que en 2 días no puedes llevar todo en 17 semanas, ¿no? Y ustedes lo completan con lo que han podido llevar con sus clases, ¿no? En el pregrado, ¿no? Hace años, ¿no? Ok, si no tienen dudas, preguntas, ¿no? ¿Está claro? ¿Me quedó claro? Chicos. Y profesor, más bien, muchas gracias por el tiempo que se ha dado para poder explicarnos un poco más de estos medicamentos, que si bien es cierto, ya los vemos, pero muchas veces todavía tenemos algunas dudas. Y hoy día Sí, la no, clase nos ha aclarado mucho, de verdad. no tienen por qué, cuando guste nomás. Yo sé que a veces nos podemos olvidar de alguna cosa, de otra cosa, pues suele pasar, ¿no? Yo entiendo. Ok, y nada, no, recordar de algunas cosas. Ya ustedes van a tenerlo cuando lleguen al internado. Cualquier duda que tengan, tienen mi número, si gustas, pásales, Karen. Este, duda, me hacen saber, no hay ningún problema. La idea es que estés aquí, ¿ya? Sí. Discúlpeme, son 9:59, parece que se corta, ¿no? Cuando estamos de 8 a 10, ¿no? O le he puesto de 8 a 11. ¿Sí? Si se corta, aló, ¿me escucha? Ya se cortó, creo. Sí, se escucha, profesor. Ah, ya. Bueno, si se corta, ya le mando el audio a su compañera Karen. Acá léanlo, el casito clínico, si gusta lo de ahí con su compañera, me lo hacen saber, pero es un paciente que tiene antecedentes de haber tomado naproxeno.
por un problema articular y toma omeprazol una vez al día, porque va a sentir un alivio, ¿no? ¿Ya? Le dicen toma Malgato en ayunas. Entonces, te consulta a ti y te dice, ¿qué le damos? O sea, o sea, te pregunta, ¿no? Estoy tomando por un problema articular naproxeno, pero me está cayendo pésimo. Estoy tomando como omeprazol que más o menos me está ayudando y me han dicho mis hijos que me tome Amalgato, ¿ya? Que es hidroxi de aluminio con hidroxi de magnesio, ¿ya? Ante esta situación tú le dices sí, no, si lo tomas, no lo tomes, nada que hacer tus hijos te quieren matar, o sea, tienes una opción de hacer una recomendación, ¿ok? Entonces, acá es para que ustedes concluyan en dar una recomendación. Si bien es un paciente que te dice dolor gastrointestinal continuo, pregúntale, ¿cómo es el dolor? Si es un ardor, si es un cólico. Puede ser un dolor por un cólico biliar. De nada sirve que tome naproxeno, ¿ok? Está tomando naproxeno, te dice, por un dolor artrítico. Ah, ya. Señor, ¿dónde tiene la artritis? No, me dijeron que tenía en mi cadera. ¿Y se ha hecho la radiografía o algo? No. Entonces, como que te genera duda, ¿no? O sea, pero bueno, hay que creerle. Y está tomando naproxeno y le están dando como omeprazol. ¿Y por qué le están dando omeprazol? ¿Es que le arde? No, no me arde. No me arde. No le arde. No. Ok. Pero acá te dice, sí tiene un dolor gástrico. Okay. Entonces, está tomando como omeprazol y le pregunta, ¿y le sigue ardiendo? Acá, al parecer, le sigue molestando, ¿ah? Pues naproxeno como omeprazol le sigue molestando. Entonces, le comenta a sus hijos y uno de ellos le dice, ¿sabes qué? Tome Amalgato. Entonces, ¿el Amalgato qué es? ¿Es un protector gástrico? ¿Sí o no? ¿O es un antiácido? ¿Se acuerdan? Acá se los puse. ¿Dónde está? Acá. Aquí está. Este es. Este es. ¿Amalgato qué es? ¿Qué es un amalgato? Es un antiácido. ¿Ya? Entonces, ¿qué le recomendarías? O que tome omeprazol, que tome amalgato y encima que tome naproxeno. O sea, ¿qué le sugerirías? O sea, ¿qué más o menos le comentarías? Si es mi caso, o sea, si yo tendría que decir algo, yo le diría, señor, ¿y por qué toma naproxeno? ¿Por qué no toma Celecoxib o paracetamol, que también va muy bien? Es que paracetamol no me hace nada. ¿Y de cuánto lo toma? De 500. Ah, si lo toma 1 gramo cada 8 le va a hacer bien. Sí, seguro. Y es más, usted puede comprarlo en efervescente, o sea, en polvito. Sí, o sea, es más efectivo. Y lo toma y le va muy bien. O sea, cambio la naproxeno por paracetamol. Pregunto, ¿le sigo dando omeprazol? ¿Le sigo dando o no le sigo dando? Sí, profesor, como protector. Lo puedo dar porque como están con molestia, le doy 5 días más, 7 días más, una semanita y le retiro. Pregunto, ¿le sigo dando amalgato o le empiezo a dar o le suspendo el amalgato? ¿Ya para qué le voy a dar amalgato si está tomando omeprazol? Pues? O sea, el amalgato es para bloquearme el ácido que está presente, pero si el omeprazol está bloqueando la salida del ácido, ¿para qué ella va a tomar amalgato si no hay ácido en la luz? Me dejo entender. Es cuestión de raciocinio. ¿Está el ácido? Le doy un antiácido. Si no hay ácido, ¿para qué le voy a dar un antiácido? Que sea como omeprazol. Entonces yo le daría o dos cosas. O siga tomando naproxeno como omeprazol, o que tome algo adicional a naproxeno con efecto antiinflamatorio, pero que no sea gastrolesivo. Ibuprofeno, paracetamol o celecoxib. Y le doy por 7 días su omeprazol. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hacer el cambio. Y créeme, cuando estés en tu Perú lo vas a hacer. Te van a preguntar, licenciada, mire, no le voy a decir, pero a ver un momentito, ¿ya?
¿Qué va a hacer, licenciada? Voy a llamar a mi profe que me dio una clase y voy a preguntar. Roche, pues. Rochebus, ¿no? Entonces soy farma, por eso siempre les he dicho a los chicos de pregrado. ¿Ya? La farmacología es única, es para todos. Y las de posgrado, algunas patalean, ¿ah? Yo ahorita estoy enseñando UCI Neo. No, enfermería en Neo. Y la parte de farmacología es fundamental. Y créanme que algunas, como que desconocen y siendo especialistas y trabajando en UCI Neo, ¿ah? UCI intermedios, ¿ah? Imagínate. Entonces, la parte de cuál dar, cuál no dar, si bien es prescripción del médico, pero los efectos adversos, ¿quién los detecta? Yo, si yo tengo un paciente que está a mi cargo, está con hemorragia digestiva, no le puedo dar un AINE, por ejemplo. O un paciente que está con broncoespasmo, no le puedo dar un AINE. Paciente con una falla renal, no le puedo dar un AINE. O sea, tengo que entender eso. Si no lo entiendes, pues, es que no lo has aprendido. ¿Está claro? Preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Para que vayan a hacer la tutu meme. ¿Ninguna? Ok. No tienen ninguna pregunta, nos quedamos hasta acá. Pues bueno, chicos, ha sido un gusto haberles orientado algunas cositas en cuestión a fármacos, ¿ya? Y también en cuestión a RCP o base, ¿no? Espero que haya sido un poquito de su agrado. Cualquier duda, pregunta, igual me las hacen saber. Yo no tengo ningún inconveniente, la información no se reserva, la información se comparte. Para el que quiere, para la que quiere. El que no, a la que no, no hay problema. He dicho, no hay faltas, no hay incomodidades, no hay nada. No hay nada de esas cosas. La idea es saber. Y lo que vamos a hacer es trabajar con pacientes. Y la idea es hacer un bien al paciente. ¿Cómo haces un bien al paciente? Con fundamentos. Tienen que acostumbrarse a tener fundamentos. Ustedes que están notando, neo creo, no están llegando desde la maternidad. Me imagino que ahí ven todo lo que son antibióticos, ahí ven todo lo que son analgésicos, ahí ven todo lo que son corticoides, ahí ven todo lo que son drogas cardiovasculares, y más antibióticos. No hemos tocado antibióticos alguna vez, pero ya al ver si le puedo. Te voy a pasar ya, Karen, algunas clasecitas de lo que le doy, que creo que para que lo lean, repasen y ya complementen con ese drive que les he pasado, que está todos los libros, si bien son un poquito antiguitos, 2015, 2016, pero el libro, o sea, no hay, no hay caducidad ahí. Estamos. Ya, chicos, entonces nos quedamos ahí. Bueno, yo tengo que hacer otras cosas acá en la compu. Si no hay preguntas, nos quedamos ahí, pues. ¿Ya? Sí, profesor. Mil gracias, No, no profesor. tiene por qué, no tiene por qué. Ya cuídense bastante y ya nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. ¿Ya? Tal vez en su examen de tesis para que crecen. Mentira, ya nos vemos. Cuídense. Chao, bendiciones.